Juan Grabois, dirigente de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. Juan Grabois, además de tantas otras cosas que hace en estos días, tuvo una posición bastante categórica respecto de la crisis que está viviendo en la República de Venezuela. Juan, ¿cómo te va? Ernesto Tenemos te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo andas, Ernesto? A ver, quería escuchar un poquito en vivo tus argumentos. No, yo la verdad que mi posición es similar a la de Uruguay y la de México en ese sentido, digamos, ¿no? Es un error grave, peligrosísimo, el reconocimiento de un gobierno de facto, con independencia de la posición que se tenga sobre el gobierno de Nicolás Maduro, y sobre todo esta suerte de festejo, si se quiere, de métodos de protesta social, de protesta ciudadana, que se evalúan con una doble vara, digamos. Están bien en Venezuela, pero están mal en Argentina. Yo he visto incluso medios argentinos que se han cansado de criticar las movilizaciones pacíficas que realizamos los movimientos sociales aquí, de alguna manera festejando la utilización de bombas molotov, escudos, capuchas, palos, piquetes, saqueos, incendios a empresas estatales, o sea, una serie de métodos violentos que uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cuándo es legítima la violencia y cuándo no? O sea, ¿cuál es el criterio con el cual se acepta la aplicación de la violencia en el marco de los procesos de cambio que muchos pueblos de Latinoamérica anhelan por distintas razones, en algunos casos por cuestiones socioeconómicas, en otros casos por cuestiones político-institucionales, en algunos casos por las dos cosas? Bueno, ¿cuáles son los métodos legítimos? Y si esos métodos legítimos son legítimos en todos lados, y cuándo sí, cuándo no. Entonces, para resumírtelo, desde luego mi posición es diametralmente opuesta a la que asumió Macri, que ha excedido lo que es un repudio al gobierno de Nicolás Maduro y ha entrado en el terreno del injerencismo muy fuerte, muy declarado, a punto tal que ni siquiera todos los países del Grupo Lima aceptaron la autoproclamación de la persona que se declaró presidente, sin el más mínimo fundamento legal, porque me puse a estudiar un poco el tema y la verdad que es como apelar al artículo de la Constitución Argentina que dice que bueno, que hay que levantarse en armas para defender a la patria, para justificar cualquier cosa, digamos, ¿no? Son justificaciones muy vacuas, y que eso genera un antecedente realmente peligroso para nuestro propio país, ¿no? A ver, ¿qué opinas vos del gobierno de Maduro? Eso es un tema absolutamente secundario, porque la verdad es que poco puedo opinar. No conozco en profundidad el tema. Sí, lo que veo es que hay una crisis tremenda, que lleva muchos años, y que, como pienso que hay que hacerlo en la Argentina y en otros lugares, las crisis, sobre todo cuando hay niveles altos de polarización de la sociedad, y vos tenés un sector importante de un lado, un sector importante del otro, con independencia si es el 70 y el 30, el 60 y el 40, o el 50 y el 50, son sectores fuertes, eso se resuelve mediante el diálogo, no se resuelve pero a ver, ni con la represión. A mí no me parece neutral ni lógico que vos tengas una opinión tan clara respecto de qué es lo que hace Guaidó y no tengas información, o te especialices en lo que hace uno y no lo que hace otro. Y te voy a explicar por qué. Con la cordialidad de siempre. Yo he estudiado muchísimo el tema de Venezuela, desde hace muchos años, no ahora, porque soy muy sensible a cualquier posibilidad de vuelta de regímenes dictatoriales. Cuando vos lees los informes de los organismos de derechos humanos más equilibrados y prestigiosos del mundo, créeme que es estremecedor. Te hablan incluso de torturas por picana eléctrica a disidentes. Pero, a ver... Espera. Vos sabés perfectamente que cuando en todos esos informes, torturas, persecuciones a familiares, ingreso de grupos de choque a casas de noche para pegarle a personas que han manifestado, disparos a manifestantes que no son investigados, persecución, cárcel o exilio para dirigentes políticos, proscripción de partidos políticos opositores,
muy pocas veces, desde los 80 yo creo que no he visto una dictadura conformada en un aspecto tan clásico como este desde los 80. Y entonces uno dice, por supuesto que la salida esta con Bolsonaro atrás, con Trump atrás, es una salida hiper cuestionable. Es una salida, por otra parte, que te agrego a esto algo que a mí me afecta muchísimo porque los veo por la calle todos los días y me muero de pena. Cientos de miles de exiliados. Acá en Argentina 100.000, 3 millones en total. Entonces, semejante colapso en medio y en el medio de eso, gente que no da elecciones legítimas, persigue a opositores, tortura, mata gente, etcétera. Y entonces uno dice, bueno, me pongo muy exquisito en cómo se elimina la salida, elige la salida, y eso está bien. Ahora, cuando te pregunto qué opinas de Maduro, la respuesta es, y mira, no estoy muy informado sobre el tema. Entonces, no, mira, te la voy a, vos haces una descripción sobre la situación en Venezuela para desacreditar mi opinión sobre la salida. no. Esa descripción que vos haces sobre Venezuela es una descripción muy similar a la que se podría hacer sobre Honduras, por ejemplo, que es un país que no está en la agenda internacional. ¿Por qué no está en la agenda internacional? No porque sea menos dictadura que Venezuela, porque no tiene la principal reserva de petróleo de América Latina. Entonces, que Trump esté preocupado por la democracia en Venezuela, la verdad me suena un poco extraño. Que Trump esté preocupado por capturar las reservas petrolíferas de Venezuela, me suena muy probable. Y ese antecedente me preocupa porque soy argentino. Y como soy argentino, no quiero que el día de mañana, en mi país, sea Macri, sea Cristina... Entonces, si Trump está del otro lado, corresponde tolerarle cualquier cosa a un gobierno. No, mira, es muy parecido a lo de Isabelita. No, tolerarle no, pero no un golpe militar. Porque durante el gobierno de Isabelita... Pero si no hay un golpe militar, los militares, las Fuerzas Armadas, los que reprimen, respaldan a Maduro una y otra vez, no hay un golpe militar en este momento. Hubo varios intentos de golpe militar. Hubo algún tipo de... Una semana anterior... Algunas obligaciones que son desarmadas sin siquiera una bala. No, pero no estás diciendo una cosa que, primero, los golpes militares que se han dado en distintos lugares del mundo, en la Argentina inclusive, se han dado sin una bala. Los golpes militares lo que intentan hacer es, cuando se arma una insurrección militar, es aprovechar y levantar y quebrar la situación hegemónica del ejército para transformarla en otra. Entonces, sublevar una porción del ejército para que se produzca un golpe militar. Está bien, es un ejército... No le salió, déjame terminar, Ernesto. Intentaron la salida militar, no le salió, lo intentaron varias veces en Venezuela, no le salió, y ahora hicieron algo que es un antecedente muy jodido. Es un antecedente muy jodido, porque si vos aplicás la misma vara y después la caracterización de dictadura es una caracterización que vos haces perfectamente y que con peso más, peso menos, se aplica a un montón de países de América Latina. No así, no así. Mira, en el caso de Honduras, los migrantes de Honduras, se habla poco de los migrantes de Honduras. ¿Cómo que se habla poco? Yo no te escuché nunca hablar de los migrantes de Honduras. Pero no me escuchás todos los días, pero ¿cómo que se habla poco? La columna de migrantes de Honduras ocupó la tapa de los diarios del mundo durante... es más, generó una crisis... Pero no la situación política de Honduras. ¿Cómo se llama el presidente de Honduras? No, la verdad que de Honduras no lo conozco, pero te puedo contar pero espera. Pero te puedo contar de Nicaragua, te puedo contar de Guatemala. Lo que es una dictadura y lo que no es una dictadura, no la pones vos y no la pongo yo. Y no tiene que ver con lo que sucede objetivamente. No es porque así, en Honduras Juan, es un lugar donde perdóname. yo a Venezuela no fui nunca. Honduras sí conozco. Y en Honduras también me mataron compañeros. Torturaron compañeros en Honduras. Al presidente Zelaya lo sacó un comando del ejército a las 3 de la mañana de la casa. Fue tapa todos los diarios. Porque era una dictadura eso. Supuestamente era una dictadura. Fíjate el baño de sangre que hubo en Honduras. La cantidad de muertos que hubo en Honduras. Entonces, si a vos te preocupa realmente, Juan, como Macri dice que le preocupa. Yo te voy a contar. Lo que están haciendo es promoviendo un baño de sangre. Está bien, porque esto va a terminar mal. Esto va a terminar con una guerra civil. Y eso es mucho peor. Juan, ya ha habido un baño de sangre en Venezuela. No ha habido. ¿Cuántos muertos hubo en Venezuela? Hubo 26 muertos ahora y 100 muertos hace 2 años. Eso no, a ver, un baño de sangre son miles de muertos. Está bien, yo lo que te digo es que no es muy habitual que en un país desde los 80, en América Latina, la gente salga a manifestar y termine habiendo 100 muertos y que eso no se investigue. Pero eso es porque vos te estás concentrado en la situación de Venezuela. Pero es un país muy importante, Venezuela. Cotidianamente, pero además, te digo otra cosa, y no tiene que ver con la defensa del caso particular de Venezuela. Es que sí tiene que ver. Vos sabés que sí tiene que ver. En cualquier otro país de América Latina, si mañana, el día de mañana, Macri, que es un gobierno que me resulta espantoso para mí, es un gobierno donde, te aviso, también se torturan las comisarías, te aviso, también se mata a manifestantes en protestas sociales,
en menos número, pero se lo hace y se lo justifica, se justifica la utilización excesiva de la fuerza por parte de la fuerza de seguridad. No sabes con el dolor que te escucho. Bueno, te digo no sabes con el dolor que te escucho. Porque eso no es un argumento. Sí es un argumento, en todo caso es una sensación, porque basta salir a la calle y pasar por 4 bares y preguntarle a chicos que están atendiendo ahí qué es lo que pasa, y te juro que te pones a llorar. Y te digo, espera, y te digo más. Venezuela, y los entiendo perfectamente. Ahora, yo no estoy justificando la situación de Venezuela, ni estoy diciendo que Venezuela es el paraíso. No te estás expidiendo. No te estás expidiendo sobre la situación de Venezuela. Pero vos querés hacerme hablar a mí, precisamente sobre la situación interna de Venezuela, precisamente cuando mi argumento es que hay una situación de injerencismo y una evaluación subjetiva de lo que sucede en Venezuela. ¿Qué querés que te diga? ¿Que lo que sucede en Venezuela es una dictadura militar? No pienso que es una dictadura militar, pienso que es un gobierno que está absolutamente desarticulado, que es un gobierno que tiene que establecer una estrategia de diálogo mucho más firme, en un contexto donde no ayuda desde ningún punto de vista las ambiciones de otros países que también participan del bloqueo económico, de los distintos boicots, etcétera, de las ambiciones sobre los recursos naturales, fundamentalmente de los Estados Unidos. ¿O esto es un invento mío? Que soy más o menos, porque más o menos está preocupado por los derechos humanos no, Trump no está preocupado por nada, Trump es un cínico. Está preocupado por los derechos humanos, pero no veo, está preocupado por los derechos en Venezuela. A los tipos que salen a hablar de los derechos humanos en Venezuela desde la Argentina. ¿Sabes? Porque ¿sabes lo que para mí te tendría que dar tristeza, y a mí me da tristeza? Es que parece que todo es una mentira para justificar la posición y los intereses que tiene cada cual respecto a alguien, digamos. Entonces, a mí traemos un solo antecedente de una situación en la que yo, porque puedo hablar de mí mismo, haya justificado una injerencia externa en el asunto de un país latinoamericano, de una potencia extranjera, porque tampoco me da ninguna ganancia. No estás pudiendo ver lo que pasa. Es decir, me parece que no estás pudiendo ver lo que pasa. Perdóname, no estás pudiendo ver, porque si vos tenés durante muchos años un régimen de hambre y represión, que es lo que se le acusa al neoliberalismo, pero no hay ningún país importante de América Latina donde el hambre y la represión haya generado tanto exilio y tantos dirigentes políticos y cierre de medio de comunicación y periodistas que no pueden entrar para ver qué pasa. Bueno, todo lo que uno va viendo todo el tiempo respecto de Venezuela. Hay un momento. ¿Cuál es el criterio? Explícame cuál es el criterio. Así tenemos el criterio anotado. Mira, el criterio pero no es Macri. Que justifica una acción de esa característica. No estoy justificando así lo tengo eso. en la agenda también para cuando pase en la Argentina. Yo no estoy de acuerdo. Estoy seguro que en la Argentina, porque cuando esto vale, cuando pasa en otro lugar, cuando pasa en la Argentina no, de ninguna manera. Si acá hubiera tortura sistemática sobre opositores, si acá estuviera presa Cristina, si acá estuviera, digamos, cuando pone preso a Lula, obviamente todos gritamos porque planteamos, bueno, acá el líder de la oposición está preso. Lo mismo pasa cuando ponen preso a Leopoldo López, porque si vos no decís, están poniendo preso a Leopoldo López, no tenés derecho a decir que están poniendo preso a Lula, porque es injerencia extranjera. Vos querés que hay ciertas reglas de la democracia. Cuando vos ves que cierra medio de comunicación en un lado o en otro, decís lo mismo. Cuando vos ves que ponen preso en un lado o en otro, decís lo mismo. Ahora, si vos te molesta que pongan preso a Lula y no te molesta que pongan preso que pongan preso a Leopoldo López, lo que no, si hubiese habido, después que lo metieron preso a Lula, un golpe en Brasil, pero fue una manifestación. Vos llamás golpe a cualquier cosa. Fue una manifestación. No, cualquier cosa. Llamo golpe a que se proclame presidente una persona que no lo es y que tampoco lo es Maduro. Maduro forzó elecciones donde a los 5 minutos lo reconoce Estados Unidos. El autogolpe de Maduro, en eso, una estrategia geopolítica diseñada en Estados Unidos es el que no está viendo la realidad. Entonces, Ernesto, si cuando lo metieron preso a Lula, el movimiento de los sin tierra hubiese proclamado un campesino presidente de Brasil y hubiese generado manifestaciones
y en estas manifestaciones hubiese habido enfrentamientos. Pero está mal, yo estoy de acuerdo con que está mal la proclamación. ¿Estás de acuerdo con que un campesino sea presidente de Brasil? Pero no, porque no estoy de acuerdo con la proclamación de Guaidó tampoco. Yo no estoy de acuerdo con esa salida. ¿De qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo sobre el régimen de Maduro, que no ve una expresión categórica de repudio a las violaciones de derechos humanos que ha producido. Mira, en el marco de un golpe de Estado me parece que... Antes, hace 10 días, Juan, hace 20 días, hace un año, cuando lo discutimos, cuando viniste acá hace 2 años, alguna vez decir, bueno, metamos presión porque están matando gente, porque la gente tiene hambre, sale a protestar y cuando sale a protestar la matan. Entonces salgamos y digamos eso, y no lo estás diciendo. Vos sabés cuál es mi posición, porque a ver... Tu posición es muy concesiva, es muy concesiva, y entonces... No es concesiva, tiene que ver, fundamentalmente, con que, por lo menos en mi caso, yo hablo de lo que más conozco. Bueno, conocí un poquito. Por ejemplo, no me posiciono sobre la situación de Afganistán, no me posiciono sobre la situación de Siria. Lo que veo, y sobre todo, porque mi análisis y en lo que yo trabajo, es en cómo opera, sobre todo en el Cono Sur, que es el lugar donde conozco, donde viajo a menudo, donde conozco a los actores, porque yo no conozco a ningún actor ni del gobierno ni de la oposición venezolana. Sí conozco actores del gobierno de la oposición de Brasil, sí conozco actores del gobierno de la oposición de Bolivia, sí conozco actores del gobierno de la oposición de Ecuador, que son los países que yo por distintas razones tuve la oportunidad de conocer y tener amistades, etcétera. No me pasa lo mismo en Venezuela. Bueno, ¿qué opinás sobre Venezuela? Que es aplicable en la Argentina, que es mi país, que es el país donde yo vivo, es perfectamente aplicable. La situación grave que vos mismo estás planteando, porque ¿qué depende de los argentinos hoy? ¿Resolver el problema de la represión en Venezuela? Nosotros vamos a poder hacer eso. Macri puede resolver el problema de la represión en Venezuela. Y si vos tolerás que Macri no puede. Macri lo que puede hacer es validar o no validar un criterio para el intervencionismo, un criterio para la asunción de un gobierno que responde a intereses que no tienen nada que ver con los intereses del pueblo de Venezuela. No digo que el de Maduro responda a los intereses de Venezuela, pero por lo menos es un gobierno que emerge de un proceso parecido a un proceso democrático. De ninguna manera. De ninguna manera. No puede salir con un proceso de esta naturaleza. Entonces, que el argumento sea que hubo 150 muertos. Cuando haya, después de esto, porque el que no se posiciona sos vos, Ernesto, cuando después de esto haya una guerra civil, por esto que pasó, ¿quién va a tener la responsabilidad de la guerra civil? Está justificando la represión, créeme que está justificando la represión. No, es lo mismo que el gobierno isabelita. Yo no había nacido. Si el gobierno isabelita se torturaba gente, ¿sí o no? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Hubo desaparecidos? Hubo desaparecidos. Pero yo estoy de acuerdo con esa conclusión. ¿Estaba bien o estaba mal? Juan, yo estoy de acuerdo con esa conclusión. Yo creo que está mal la salida que están planteando. Yo estoy de acuerdo con eso. En ningún momento, sí, estás diciendo una parte. No estás diciendo que ahí hay no le pongas la palabra dictadura, es un régimen que reprime en un país importante de América Latina como... Es un régimen que reprime, no te quepa la menor duda. Es un régimen que reprime, que tortura, niveles de preocupación alta de derechos humanos, es decir, hay problemas serios en Honduras, problemas serios en Guatemala, estamos de acuerdo. Como Nicaragua y como Venezuela no he visto en los últimos años. No, pero porque no te fijas, porque no te fijas la situación de Honduras. Mira un poco más la situación, mira un poco la situación de México. Mirá la situación de México, porque no hubo mayor matanza de dirigentes sociales, sindicales y de la sociedad civil que en México y en Colombia, mucho más que en Venezuela numéricamente. Lo que pasa es que vos tenés una agenda internacional que tiene que ver con determinadas posturas geopolíticas, Ernesto, y no te estoy diciendo que... Yo te pido lo siguiente, pero tengo que ir cerrando. ¿No sabés no sabés quién es el presidente de Honduras? En un rato. No sabés quién es el presidente de Honduras, ¿sabés por qué? Porque no te fijas en eso. Perdóname. Porque no es tu agenda, porque no es tu tema. Te fijas en Venezuela. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu posición sobre Honduras? Y te empiezo a presionar para que me digas tu posición sobre Honduras. Me permitís un cachito, porque... Pero decime tu posición sobre Honduras. Pero no, a ver, sobre Venezuela. Yo te puedo admitir que yo no conozco al detalle la posición de Honduras. ¿Y por qué yo tengo que conocer al detalle? Espera un cachito. Pero sí conozco la de Brasil, y es muy conocida mi posición respecto de Bolsonaro y sus abusos. Sí conozco la de Nicaragua, sí conozco la de Ecuador, sí conozco la de Argentina, sí conozco la de México, etcétera. A mí me parece que lo que está pasando, a diferencia de lo que está pasando en otros países, porque problemas de derechos humanos hay en todos los países, lo que está pasando en Venezuela tiene una característica diferente. Es digamos, en un país donde vos ves presos políticos, torturas, exilio, exiliados por millones de personas, cuando ves todo eso junto, y fraguar elecciones para que personas como vos en otro lugar del mundo digan hay algo parecido a un proceso electoral con proscripciones muy evidentes, cierre de medios de comunicación, todo esto que yo te estoy describiendo, y en un proceso de hambreo al pueblo donde ni siquiera hay medicamentos, es decir, todo ese desastre
que estamos viendo, donde se junta un desastre social, un desastre económico y una dictadura en términos políticos. Todo eso junto es muy difícil de encontrar en un país. Entonces, cuando se discutía la Segunda Guerra Mundial, los nazis decían lo mismo, y los negros no hay racismo en Estados Unidos. ¿Qué me viene a ver a mí lo que hago? Y siempre que alguien quiere defender un país, empieza a dar datos de contexto. Bolsonaro dice lo mismo, ¿qué me miran a mí si pasa tal o otra cosa? Ahora, ¿qué han hecho los organismos de derechos humanos en términos internacionales desde siempre? Veamos país por país. Que Israel no me explique qué es lo que hacen los palestinos. Después yo voy a ver qué hacen los grupos palestinos. Y vos, si vos te fijás hoy en Human Rights Watch o Amnesty International o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o los grupos de derechos humanos de la ONU, te vas a fijar que Venezuela, y no es Estados Unidos, ninguna de estas cosas, porque todos estos organismos lo ponen a Estados Unidos como un grave problema de racismo, de discriminación, repudian el muro y está primero en todos sus portales Estados Unidos. Y segundo está Bolsonaro. Estos mismos organismos ponen a Venezuela como el máximo nivel de preocupación en términos de violaciones de derechos humanos. Sí tenés diferencia porque ellos lo dicen y vos no. Y vos hablás de Venezuela... No hay diferencia con lo que planteás vos, porque esos mismos organismos, insisto, el que plantea una comparación entre casos fuiste vos. El que me dijo, no entiendo por qué tenés una posición de esta manera acá y no tenés una posición de esta manera allá, sos vos. Es decir, es un argumento malísimo el que está diciendo de como yo utilizo comparaciones, prácticamente soy un nazi, digamos. No es eso, pero sí, extremadamente, al extremo, es un tipo de formulación de argumento que busca justificar violaciones a los derechos humanos en función del contexto internacional. No, es un tipo de formulación de argumentos que busca parámetros para decir cuándo está bien una cosa y cuándo está bien otra. Cuándo está bien una cosa y cuándo está bien otra desde el punto de vista del sentido común. Y desde luego, vos comparás en la vida, porque no se pueden tener criterios absolutos. El que tiene criterios absolutos tiene un problema, o sea, el que tiene criterios absolutos es el fascista. Este es el bien, el mal es el fascista. Pero si no, vos no estás repudiando lo de comparación, porque de nuevo es como la comparación tradicional entre Cuba y Finlandia, ¿no? Entonces, bueno, compararlo con Haití, compararlo con países que sean comparables, digamos, no con países que no son comparables. ¿Y con qué país es comparable Venezuela, que se me ocurre a mí como una analogía que no está en la agenda? Con el país del cual vos no sabes cómo se llama el presidente y no le prestas atención. ¿Por qué no le prestas atención? Porque no está en tu agenda, digamos. Entonces, ¿por qué tiene una pavada de Honduras? No tengo problema, en un rato me pongo a estudiar Honduras, pero me podés... Pero está bien, pero por eso yo lo que te estoy diciendo es, no me acuses a mí de no sé qué de alguna cosa rara, porque no te puedo hacer una caracterización específica de la situación de Venezuela, como probablemente no te la podría hacer de casi ningún país que no sea fundamentalmente Argentina y que no sea el Cono Sur, y mucho menos en el marco de un golpe de Estado en curso. Mucho menos en el marco de un golpe de Estado en curso. Yo lo que veo es una rebelión social en curso que vos calificás solamente en esa parte y no ves que hubo millones de personas en la calle. Entonces, en lugar de decir... ¿Cuándo la rebelión social es legítima? Cuando marchan, ¿no? Vos hablás de capuchas como si fueras Bullrich cuando calificás esa marcha. Fue una marcha gigantesca. Fue una marcha gigantesca. Grabois, perdóneme, Gustavo Gravier saluda, buen día. Yo me quedé con una primera respuesta que usted le dio a Tenenbaum en el comienzo de la entrevista y quería preguntarle sobre eso. ¿En qué momento es la violencia una respuesta legítima ante una determinada situación en un país? Porque al comienzo de la entrevista, que ya parece muy lejos, usted hablaba de la violencia política y yo no logré entender en qué momento usted la valida o la deja de validar. Si es exactamente la pregunta que hice yo, Gravia. No, está bien, pero yo no pregunto respuesta. Está bien, pero por eso yo se lo pregunto a usted como respuesta. No, es que yo, en principio, hasta ahora, desde que tengo conciencia, desde que yo nací, nunca es válida. Bueno, nunca. Siempre hay que buscar el camino del diálogo. Nunca es válida la violencia política. Perfecto. Hasta ahora, desde que yo nací, ahora. Listo. Cuando yo empiezo a ver violencia y empiezo a ver que el discurso democrático y el discurso de el orden público internacional y el derecho público internacional es simplemente una especie de adorno discursivo para que después se impongan intereses fácticos, se impongan poderes fácticos,
y que las cosas, el terreno se va preparando así, me lo empiezo a cuestionar. Entonces, a mí también se empieza a cuestionar si la respuesta... A ustedes que les indigna una cosa y no les indigna otra... Se lo preguntaba, ¿sabe qué? Se lo preguntaba mucho más en función de mi país, que es donde yo vivo, que en función de Venezuela. Por eso yo te lo contesté en Argentina, que es el país donde yo vivo. Sí. No, para mí no es válida la violencia política. ¿Para qué es válida? Es para Macri. Mira, Juan, yo te voy a decir una cosa. ¿Para qué es válida? Es para Macri, que valida la violencia política en un país y no la valida en el suyo. Durante toda la historia de la izquierda, de la cual más o menos vos formás parte, yo también, etcétera. Yo no formo parte de ninguna historia. Bueno, yo nací en 1983. Está bien, no importa, pero sos parte de una tradición, una formación, etcétera. Sí. Estos dilemas se produjeron siempre. Cuando se empezaron a conocer los crímenes de la Unión Soviética, hubo gente, por ejemplo mi papá, que era militante comunista, y mi abuelo le decía, de esto no vas a hablar, y de esto otro no vas a hablar. El argumento era, del otro lado está Estados Unidos. Me parece que Venezuela instaura la primera dictadura que, a diferencia de lo que pasaba en la década del 80, que eran todos pro-norteamericanas y de derecha, una dictadura que está vinculada con Cuba, que tiene una retórica porque en todo caso Cuba, que también fue un tema de discusión fuerte, Cuba tiene el bloqueo, fue en otro momento de la historia, en este caso parece una cosa medio estrambótica. Y es la primera vez que vos ves que una dictadura cercana a sectores como en los que vos militás, empieza a reprimir, a matar, a perseguir, etcétera. Y es un gran dilema para personas como vos y para la izquierda en general de América Latina. Bueno, ¿qué hacemos cuando no son los otros? No es Bolsonaro, no es Trump, es uno de los nuestros el que hace estas cosas. Y me parece que ese dilema que la izquierda europea lo resolvió rompiéndose, discutiendo a fuerte, y mucha gente empezó a decir, no, nosotros no estamos cambiando el mundo para tolerar a estos tipos, por más que denunciar las barbaridades que hacen favorezca a Estados Unidos. Las personas democráticas, liberales, humanistas dijeron, no, eso no va. Yo no veo que eso esté pasando. Bueno, pero entonces, por eso, porque vos lo ves desde una posición muy particular. Para denunciar las violaciones de los derechos humanos de Venezuela, estás vos. Hay un montón de voces denunciando eso. Es hegemónico, ese es el discurso hegemónico. No es hegemónico. No, sí es hegemónico. No es porque si no estás vos, porque la gente que no está le da plafón a alguna gente para que siga matando. No, es el principal discurso, es el discurso hegemónico en los medios. Es el discurso de los organismos de derechos humanos. Lo mismo los organismos está bien, pero es el discurso hegemónico, ¿sí o no? Bueno, en algunos casos es hegemónico. Es falso, es hegemónico, es el discurso principal. Es lo que se. Pero es lo que pasa o no es lo que pasa. Otro tema. Es lo que pasa, es como que me digas, el discurso respecto, en un momento se transformó en hegemónico el discurso sobre que los militares mataban gente en la Argentina. Y estaba bien, desde luego, por suerte era hegemónico. Yo no hablaba de eso, no me la pasaba hablando de eso, porque había gente que estaba validada para hablar de eso. Yo creo que... No vas a encontrar, yo me dedicaba a hablar de otra cosa, es más, el planteo que yo hacía es, yo hablo de las violaciones de derechos humanos de hoy. Yo creo, Juan, yo creo que vos no... discusión con muchos organismos de derechos humanos de la Argentina. Miren, me parece bárbaro lo que hacen ustedes, yo hago otra cosa, hablo de las violaciones de derechos humanos de hoy. Por ahí me equivoco. Y lo que te digo, Ernesto, es que cuando ahí el compañero tuyo del programa planteó, digamos, lo de la violencia política, es precisamente el punto que con el que yo inicié la discusión. ¿Cuándo es válida la violencia política? ¿Cuándo que una persona como Juan Guaidó se proclame presidente de manera totalmente ilegítima y sea reconocido por Argentina, Brasil y Estados Unidos a los 5 minutos por potencias extranjeras? ¿Cuándo pasa a ser eso legítimo? ¿Cuándo eso entra de las reglas? Porque después vos haces una caracterización como dictadura, caracterización con la que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo de ninguna manera. No estoy de acuerdo yo, no está de acuerdo el Estado de Uruguay, no está de acuerdo el Estado de México, no está de acuerdo un montón de otros lugares. O sea, no es que a ver, ¿por qué la posición de los que tienen determinados intereses ahí y tu posición es la posición correcta? Digamos, y no es la posición correcta la posición de Uruguay o la posición de México. Estás mezclando. Que son dos países democráticos. Estás mezclando. No estoy mezclando. Mi posición no es la posición de ellos. El tema en todo caso, mi posición tiene mucho más que ver con la posición de la Unión Europea, que plantea una salida democrática. Es la posición de la Unión Europea y es la posición de la Santa Sede también. No, pero dándole validez a la última elección legítima que hubo en Venezuela, que fue la elección de la Asamblea Nacional, pero no dándole validez a que un miembro de la Asamblea Nacional sea presidente. Pero estamos en algo fino. Yo en detalle la posición de la Unión Europea. Yo no estoy en detalle. Mira, entonces no estoy en detalle. Pensé que la posición era una salida dialogada. También pide lo que estoy planteando yo ahora, pero entonces la salida dialogada es reconocer algún nivel de legitimidad. Bueno.
algún nivel de legitimidad tenés que reconocer en el otro. No, lo que planteas es que dado que hay un régimen que se apoya en las Fuerzas Armadas y que no estás habilitando una salida democrática, Perdóname, lo tenés que contemplar. Que sabés tanto de Venezuela y lo estudiaste. ¿Qué nivel de apoyo social tiene el régimen Maduro? ¿0%? Es muy difícil de expresar, pero debe estar, digamos, la última elección legítima hubo un 30% de apoyo. Bueno, un 30% es un montón. Pero estoy de acuerdo un 30% con eso, es un montón. Estoy de acuerdo que tiene que ser dialogado en entonces eso. Un 30% estoy de acuerdo. Es un montón. Pero estoy de acuerdo. No sé si no es más de lo que tiene Macri hoy acá en Argentina, así que si lo medimos así... Ni el punto es ese. El punto es que... Sí, el punto es ese. El punto es ese. Porque el punto no es ese. El punto es que... ¿Por qué el punto más importante no es? Porque vos querés dividir la cuestión entre los que plantean que Venezuela es una dictadura y los que plantean que no es una dictadura. Y yo te estoy diciendo, mira, yo creo que Venezuela, yo creo que vos no repudiás. Yo quiero dividir la cuestión en dos lados. Los que quieren una solución dialogada y los que quieren un golpe de Estado con injerencia norteamericana. Por ahí quiero dividir yo la cuestión. No, por ahí también hay quienes quieren que continúe Maduro en el poder. No, yo quiero que haya un diálogo. Hay otra opción, Si la salida es que Maduro continúe 6 meses, un año y medio, será producto del diálogo. Juan, te agradezco mucho la diferencia de habernos atendido. Te mando un abrazo, Ernesto.